El golpe fue brutal y el aire desapareció como si alguien hubiera cerrado el mundo de golpe, dejando solo un ruido metálico que todavía vibraba cuando abrí los ojos y entendí que seguía aquí porque el llanto de mi bebé atravesaba todo. Tenía 3 meses y ese día no podía fallar, porque yo era lo único constante que conocía. Mientras el coche quedaba torcido y mi cuerpo pesado, mi mente corría repasando la rutina que siempre me sostiene, el pañal de repuesto, la leche medida, el celular cargado desde la noche anterior, esa falsa sensación de control que uno cree suficiente hasta que algo se rompe. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que no debía perderlo. La urgencia no gritaba, se acomodaba en el pecho y respiraba conmigo. Intenté moverme y entendí que no era una opción. Así que me quedé contando segundos mientras el llanto marcaba el ritmo. Las sirenas llegaron lejanas, como si pertenecieran a otra historia, y yo hacía cuentas silenciosas pensando en el siguiente paso que no podía fallar. Llamar, pedir ayuda solo por unas horas, sin explicaciones, sin detalles, porque no había espacio para eso. En el suelo frío comprendí que la normalidad es frágil y que basta un segundo para que todo dependa de una respuesta ajena. El reloj en mi cabeza no tenía números, solo latía recordándome que algo importante estaba en juego y que no habría margen para errores. Afuera alguien decía mi nombre y yo me repetía que debía mantener la calma, sostenerme despierta y confiar en que alguien respondería. El llanto seguía y yo seguía contando, aferrada a la idea de que todavía no me soltarían, porque fallar en ese momento no era una opción y el tiempo seguía avanzando sin detenerse. No pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a moverse sin pedirme permiso, porque mientras yo seguía consciente, respirando lento y respondiendo con la cabeza a preguntas básicas, alguien más ya estaba tomando decisiones por mí. Me subieron a una camilla, ajustaron correas, revisaron números que no entendí y hablaron entre ellos con una calma que no coincidía con la urgencia que yo sentía por dentro. Escuché palabras sueltas, observación, protocolo, traslado, y entendí que había entrado en un sistema que no se detiene para escuchar historias completas. En la ambulancia me pidieron un nombre de contacto y lo dije sin pensar demasiado, convencida de que era un trámite más, algo automático que no iba a fallar. Nadie explicó nada, solo anotaron, confirmaron y siguieron adelante. En urgencias todo fue luz blanca, pasos rápidos y pantallas que marcaban tiempos que yo no podía controlar. Una enfermera regresó con un gesto neutro y me informó que ya habían hecho la llamada correspondiente, que el aviso estaba registrado y que ahora solo quedaba esperar. No pregunté qué significaba exactamente ese aviso, porque asumí que se trataba de un procedimiento normal. Minutos después apareció una trabajadora social con un tono correcto, demasiado correcto, y me dijo que necesitaba confirmar algunos datos relacionados con el cuidado del menor mientras yo permaneciera en observación. No hubo acusación ni consuelo, solo frases cuidadas que sonaban a advertencia sin decirlo. Me explicó que, en situaciones como esta, el protocolo exige verificar que exista una red disponible y dispuesta, y que ya habían recibido una respuesta preliminar. Pregunté si había algún problema y respondió que no era un problema, sino una situación en evaluación. Esa palabra se quedó flotando. Evaluación. Me aseguraron que yo estaba estable, que no había riesgo inmediato, pero también dejaron claro que las decisiones no dependían de una sola persona. Todo era registro, formulario, confirmación. Pedí mi teléfono y revisé la hora, como si eso pudiera devolverme algo de control. Otra persona entró con una carpeta y repitió la misma información usando casi las mismas palabras, como si el lenguaje estuviera diseñado para no revelar demasiado. Insistieron en que me mantuviera tranquila, que el proceso seguiría su curso y que cualquier novedad sería comunicada. Yo asentí, porque discutir no servía de nada y porque sabía que cualquier reacción fuera de lugar quedaría anotada. Nadie levantó la voz, nadie mostró prisa, pero la sensación de amenaza estaba ahí, escondida en la formalidad. Me quedó claro que el peligro no venía del accidente, sino de algo que se activó después, silencioso y ajeno, avanzando con reglas propias. Mientras me dejaban sola otra vez, entendí que ya no se trataba solo de recuperarme, sino de atravesar un mecanismo que no se detiene aunque una madre esté contando minutos desde una camilla. La confirmación llegó sin levantar la voz ni cambiar el gesto de nadie, porque fue un papel el que habló por todos.
Una hoja con membrete oficial apareció sobre la mesa plegable junto a la camilla y alguien señaló una línea específica como si marcara una instrucción rutinaria. Ahí estaba el registro de la llamada, la hora exacta, el nombre completo y el vínculo declarado, escrito con tinta clara y sin espacio para interpretaciones. Reconocí el apellido antes de terminar de leer y sentí como el estómago se tensaba, no por sorpresa, sino por la precisión con la que todo estaba armado. El documento indicaba que la persona contactada había sido informada de la situación y que había respondido de forma expresa, dejando constancia de su decisión. No había adjetivos ni explicaciones adicionales, solo una frase breve que confirmaba la negativa y cerraba el apartado. Pregunté si ese registro podía corregirse y me dijeron que no, que se trataba de una respuesta válida dentro del sistema y que ya formaba parte del expediente. En otra página aparecía el parentesco detallado, la convivencia previa y una observación sobre antecedentes de apoyo familiar, escrita con un lenguaje neutro que no acusaba, pero tampoco dudaba. Todo estaba fechado, firmado y archivado. Nadie dijo que fuera personal, pero tampoco lo negó. Entendí entonces que no había sido un malentendido ni una omisión, sino una decisión tomada con tiempo y comunicada con claridad. La carpeta incluía un audio transcrito de la llamada, donde se repetían las mismas palabras con un tono firme y calculado, sin titubeos, como si la respuesta hubiera estado lista desde antes. No se mencionaba al bebé por nombre, solo como referencia administrativa, lo que dejaba ver que el enfoque no era cuidado, sino control del escenario. Al leer esa transcripción comprendí la motivación implícita, no dicha, pero evidente en la forma, en la distancia, en la necesidad de marcar límites usando al sistema como intermediario. Nadie discutió el contenido, porque los hechos ya estaban asentados. El antagonista no necesitó presentarse ni justificar nada, bastó con dejar rastro en un registro oficial para mover las piezas. Yo guardé silencio, no porque aceptara, sino porque entendí que cada palabra fuera de lugar podría fortalecer ese mismo archivo. Cerraron la carpeta con cuidado y me informaron que, a partir de ese punto, el procedimiento seguiría otra ruta. Ahí quedó claro que no se trataba de un error aislado, sino de una acción consciente que había activado todo lo demás. Pensé que el registro sería un punto final, una marca estática dentro de una carpeta, pero el sistema no funciona así y lo entendí cuando el mismo lenguaje empezó a aparecer en otros lugares, con otras firmas y distintos sellos. Al día siguiente, mientras seguía en observación, regresó la trabajadora social con una actualización que no sonaba distinta a la anterior, solo más extensa y mejor organizada. Explicó que, ante la falta de una red inmediata disponible, se había activado una verificación paralela para garantizar la protección del menor durante mi recuperación. Usó las mismas palabras, evaluación, disponibilidad, respuesta registrada, como si se tratara de copiar y pegar un párrafo autorizado. No levanté la voz ni pregunté de más, porque ya había entendido que cada gesto quedaba implícito en la lectura que otros harían después. Solicité ver el nuevo documento y me mostraron una notificación interna donde constaba que se había intentado una segunda confirmación por una vía distinta, con el mismo resultado asentado de manera idéntica. Cambiaba la fecha, cambiaba el funcionario, pero la frase central se mantenía intacta. Horas más tarde, desde otra área del hospital, llegó una llamada breve que no pedía consentimiento, solo informaba que el caso había sido derivado para seguimiento externo mientras se resolvía mi situación médica. El tono era correcto, casi amable, pero el mensaje era claro en su estructura. El procedimiento avanzaba porque alguien había decidido no retroceder. Cuando me dieron el alta parcial, no me permitieron irme sin antes firmar un acuse donde se detallaban las medidas temporales aplicables en casos de incapacidad momentánea. Leí cada línea con atención y noté cómo el mismo razonamiento se repetía: ausencia de red confirmada, respuesta negativa documentada, necesidad de intervención preventiva. Nadie explicó quién había solicitado esa intervención, porque no era necesario, el expediente ya lo hacía por todos. Días después, en una oficina distinta, con paredes grises y sillas alineadas, volví a escuchar el mismo lenguaje en boca de otra persona que no conocía mi rostro ni mi historia completa. Mostró una pantalla con mi número de caso y leyó las observaciones como si fueran datos meteorológicos. Señaló que existía un patrón previo de falta de apoyo inmediato y que, por protocolo,
Eso obligaba a repetir la evaluación. La palabra patrón fue la única que se salió del guión, aunque nadie pareció notarlo. Intenté explicar que se trataba de la misma situación repetida, del mismo registro arrastrado de un sistema a otro, pero me interrumpieron con cortesía para recordarme que las decisiones no se basaban en intenciones, sino en hechos documentados. El hecho era que había una negativa asentada y eso bastaba. En otra instancia, al solicitar un trámite básico relacionado con mi incapacidad temporal, me pidieron esperar porque el expediente estaba marcado para revisión. Al preguntar el motivo, me repitieron la misma frase que ya conocía: se requiere confirmar condiciones de cuidado. Era el mismo ataque, solo que ahora aparecía en un contexto administrativo diferente y con consecuencias más amplias. Cada repetición añadía una capa nueva, más difícil de desmontar, porque el sistema interpreta la reiteración como evidencia acumulada. Una semana después recibí una notificación por escrito en mi domicilio provisional donde se informaba que, debido a las circunstancias actuales, ciertas decisiones quedarían sujetas a validación externa hasta nuevo aviso. El texto no mencionaba nombres propios ni emociones, solo describía escenarios posibles con un lenguaje impersonal que dejaba poco margen de interpretación. Reconocí la estructura, la misma que había leído en el hospital y en la oficina, y entendí que alguien había logrado que esa narrativa se moviera sin fricción entre instituciones. No era una coincidencia, era una estrategia basada en repetir el mismo mensaje hasta que se volviera incuestionable. Cada vez que intentaba avanzar, aparecía el eco de aquella primera respuesta, replicada con exactitud, como si el sistema solo supiera reproducirla. En otra dependencia, al solicitar apoyo logístico mientras terminaba mi recuperación, me indicaron que el caso ya estaba en observación y que cualquier recurso adicional requería autorización superior. Mostraron un resumen donde figuraban las mismas notas, la misma fecha de origen y la misma conclusión preliminar. El lenguaje no se endurecía, pero el alcance sí, porque ahora afectaba más áreas de mi vida cotidiana. Me di cuenta de que el objetivo no era resolver, sino mantener abierta la situación, prolongarla hasta que el desgaste hiciera el resto. Nadie me atacaba de frente, nadie me acusaba de nada, pero el efecto era acumulativo y cada repetición empeoraba la posición desde la que yo intentaba responder. Al revisar copias de los registros, noté que incluso los comentarios internos usaban las mismas palabras, como si existiera un manual invisible que todos seguían sin cuestionar. La repetición se había convertido en una verdad operativa y desmontarla requeriría algo más que explicaciones. Mientras tanto, el sistema seguía avanzando, activando nuevas instancias, sumando observaciones y ampliando el alcance de una decisión inicial que ya había demostrado no ser un error aislado. Cada evento reforzaba al anterior y hacía más difícil retroceder, porque ahora no se trataba de un solo registro, sino de muchos diciendo exactamente lo mismo desde lugares distintos. Ahí entendí que la intención estaba probada no por una acción, sino por la constancia con la que se repetía, y que esa constancia estaba diseñada para dejarme sin espacio antes de que pudiera reaccionar. El punto más bajo no llegó con una discusión ni con una amenaza directa, llegó con una notificación que no pedí y que ya estaba decidida antes de que pudiera leerla. La recibí una mañana temprano, con un número de expediente en la parte superior y una lista de determinaciones tomadas en mi ausencia, redactadas con una seguridad que no dejaba espacio para réplica inmediata. El documento informaba que, mientras se resolvía la evaluación integral en curso, ciertas responsabilidades quedarían sujetas a supervisión temporal, y aunque el lenguaje evitaba palabras definitivas, el efecto era claro. Las decisiones ya no dependían de mí. Al avanzar por las páginas entendí que el sistema había hablado por mi voz, usando registros acumulados para construir una narrativa completa sin que yo estuviera presente. Cada hoja citaba otra anterior, cada resolución provisional se apoyaba en la repetición del mismo argumento, y el margen para intervenir se reducía a un plazo que no había solicitado. Intenté solicitar una revisión urgente y me respondieron que el trámite estaba en proceso, que existían tiempos establecidos y que cualquier observación adicional debía presentarse por escrito. No había un espacio para explicar el contexto, solo para adjuntar pruebas que aún no me habían permitido reunir. Mientras tanto, otras instancias empezaron a actuar en consecuencia, ajustando citas, suspendiendo apoyos y condicionando permisos básicos a la validación final del expediente.
Nadie se responsabilizaba de la decisión completa, porque cada área solo ejecutaba una parte. Esa fragmentación hacía imposible señalar un punto exacto donde detener el avance. Todo estaba cubierto por sellos, firmas digitales y referencias cruzadas. En una reunión programada sin consulta previa, me sentaron frente a una mesa donde ya había carpetas abiertas con mi nombre. Una persona leyó conclusiones preliminares como si fueran un resumen técnico, explicando que, ante la ausencia reiterada de una red confirmada, se había optado por medidas preventivas para evitar riesgos futuros. No mencionaron emociones ni circunstancias personales, solo escenarios hipotéticos sustentados en documentos existentes. Intenté intervenir para corregir afirmaciones que no reflejaban la realidad actual, pero me indicaron que ese espacio no era deliberativo, sino informativo. La palabra final se comunicaría por los canales correspondientes. En ese momento entendí que el proceso había superado cualquier posibilidad de diálogo directo. Los días siguientes estuvieron marcados por silencios administrativos, porque cada consulta regresaba con la misma respuesta automatizada: su solicitud ha sido recibida y se encuentra en análisis. Mientras tanto, el expediente seguía creciendo. Se añadieron notas de seguimiento, informes de cumplimiento y observaciones de terceros que nunca me habían visto en persona. El riesgo ya no era abstracto. La posibilidad de perderlo todo se materializaba en cada ajuste operativo, en cada restricción aplicada de manera preventiva. El sistema se protegía a sí mismo cerrando filas, y yo quedaba atrapada dentro de su lógica. Cuando finalmente me permitieron acceder a una copia completa del archivo, comprendí la magnitud del problema. El expediente hablaba por mí con una coherencia implacable, construida a partir de datos parciales que, juntos, parecían irrefutables. No había espacio para matices. Todo estaba ordenado cronológicamente, con fechas, horas y firmas que validaban cada paso. Cualquier intento de desmontar esa estructura requeriría tiempo, recursos y una precisión que no se improvisa. El peligro no era una persona, era el peso acumulado de papeles que ya habían decidido un curso de acción. En una última comunicación previa a la resolución formal, me informaron que se evaluaría la continuidad de las medidas aplicadas y que, de no presentarse nueva información verificable, se mantendrían sin cambios. Esa frase selló el momento más bajo del proceso. No porque implicara una derrota definitiva, sino porque dejaba claro que el sistema estaba preparado para seguir adelante sin mí. La burocracia había tomado el control completo, y el riesgo de perderlo todo ya no era una amenaza velada, sino una posibilidad real respaldada por documentos que hablaban con autoridad propia. El giro no empezó con una discusión ni con una súplica, empezó el día que entendí que el sistema solo escucha cuando se le habla en su propio idioma. Dejé de intentar explicar y me concentré en reconstruir los hechos con la misma precisión que habían usado contra mí. Pedí copias certificadas de cada registro, solicité historiales de llamadas, descargué respaldos digitales y organicé todo por fecha y hora. El primer paso fue identificar el punto de origen, la llamada inicial registrada el día del accidente a las 2:37, con una duración exacta de 2 minutos y 12 segundos, desde un número institucional. A partir de ahí tracé la cadena completa. Solicité el registro de intentos posteriores y confirmé que solo existía una comunicación efectiva, aunque el expediente hablaba de reiteración. Ese detalle era clave. No discutía intenciones, solo datos. Revisé también los formularios médicos y encontré una discrepancia entre el parte de ingreso y la clasificación de incapacidad temporal. El documento clínico señalaba movilidad limitada por 48 horas, mientras que el expediente administrativo hablaba de imposibilidad indefinida. Adjunté a ambos y marqué la contradicción con fechas exactas. Luego incorporé comprobantes de apoyo activo que no habían sido considerados, contratos de servicios, constancias firmadas y registros de pagos que demostraban disponibilidad real y vigente. Todo estaba fechado antes y después del accidente, lo que desarmaba la narrativa de ausencia reiterada. No añadí opiniones, solo anexos numerados. Solicité una audiencia técnica y, por primera vez, la respuesta cambió de tono. Me asignaron un folio de revisión extraordinaria y una fecha concreta. El día señalado llevé un índice detallado con referencias cruzadas. Cuando tomé la palabra, no hablé de mí, hablé del expediente.
Señalé que la repetición del argumento se basaba en una única respuesta registrada y que su reproducción en otros sistemas no la convertía en evidencia nueva. Mostré el cuadro comparativo donde se veía el mismo texto replicado con distintos encabezados. Nadie interrumpió. Luego presenté el cronograma médico que delimitaba claramente el periodo de incapacidad y lo contrasté con las medidas extendidas más allá de ese plazo sin justificación documental. El lenguaje técnico empezó a cambiar. Ya no hablaban de evaluación general, sino de inconsistencias específicas. Entregué también el registro de solicitudes ignoradas, con acuses automáticos y tiempos de respuesta que excedían los plazos normativos. Eso obligó a revisar el procedimiento interno. Una persona pidió copia del índice y otra solicitó acceso a los anexos digitales. Por primera vez, el expediente dejó de ser un bloque cerrado y empezó a desarmarse en partes. Señalé que las decisiones previas se habían tomado sin considerar documentación disponible en el sistema desde fechas anteriores, lo cual constaba en los metadatos. No levanté la voz. Dejé que los números hablaran. Días después recibí un correo con asunto actualización de estatus. El mensaje indicaba que, tras la revisión de los elementos aportados, se procedía a una reevaluación integral del caso. No era una victoria, pero era un cambio de dirección. Solicitaron aclaraciones puntuales, no generales. Respondí con precisión quirúrgica. Cada respuesta incluía referencia, página y fecha. El sistema empezó a escuchar porque ya no podía ignorar la evidencia objetiva. En la siguiente comunicación formal, se reconocía que algunas medidas se habían aplicado de forma extensiva basándose en información incompleta. Esa frase lo cambió todo. No hablaba de culpa, hablaba de procedimiento. Adjuntaron un calendario de correcciones y suspendieron temporalmente ciertas restricciones mientras se concluía la revisión. El poder empezaba a moverse de lado, no por emoción, sino porque los registros ya no sostenían la narrativa anterior. El contraataque no fue rápido ni espectacular, fue metódico. Cada prueba redujo el margen del expediente para seguir avanzando sin fundamento. El sistema no rectificó por compasión, rectificó porque los datos lo obligaron. Ahí entendí que la única forma de recuperar control era demostrar, con el mismo rigor, que el archivo estaba mal construido. Y esta vez, los números estaban de mi lado. La resolución no llegó como un anuncio solemne ni como una disculpa directa. Llegó en un archivo adjunto con un número de referencia distinto al original y una fecha que marcaba el cierre de un ciclo. El documento comenzaba reconociendo la revisión integral del expediente y detallaba, punto por punto, los ajustes derivados del análisis técnico realizado a partir de la evidencia presentada. No hablaba de errores personales ni de malas intenciones, hablaba de procedimientos corregidos, de criterios actualizados y de medidas que dejaban de ser necesarias. Al avanzar por las páginas entendí que el sistema estaba haciendo lo único que sabe hacer cuando ya no puede sostener una narrativa, reordenar sus propios registros para corregir el curso. La decisión formal establecía que las medidas preventivas aplicadas quedaban sin efecto inmediato al no cumplirse los supuestos que las originaron. Se especificaba que la red de apoyo había sido validada conforme a los documentos aportados y que el periodo de incapacidad médica había sido correctamente delimitado, por lo que cualquier extensión previa carecía de sustento actualizado. Todo estaba fechado, firmado y acompañado de referencias internas que anulaban las observaciones anteriores sin necesidad de confrontarlas directamente. El antagonista perdía control no porque fuera señalado, sino porque su influencia ya no encontraba respaldo documental. En un anexo separado se incluía la instrucción de actualizar los sistemas interconectados para evitar la reproducción automática de información obsoleta. Esa línea era clave. Significaba que el patrón se rompía de manera oficial y que la repetición que había sostenido todo el proceso quedaba neutralizada desde la fuente. Nadie me llamó para celebrarlo ni para explicarlo con palabras simples. No hizo falta. El lenguaje administrativo era suficiente para confirmar que el sistema había corregido su rumbo. En los días siguientes, las consecuencias se hicieron visibles de forma silenciosa. Las restricciones se levantaron sin anuncios, los trámites pendientes se reactivaron y las notificaciones automáticas dejaron de llegar. Donde antes aparecía un estado de observación, ahora figuraba un estatus regularizado. No hubo compensaciones ni reconocimientos explícitos,
solo el restablecimiento de condiciones que nunca debieron perderse. La victoria fue sobria, casi invisible, pero completa en sus efectos. Recibí una última comunicación donde se indicaba que el expediente quedaba cerrado y archivado conforme a la normativa vigente, con una nota de seguimiento que señalaba cumplimiento satisfactorio. Esa frase selló el proceso. El sistema no pidió perdón, pero corrigió. No ofreció explicaciones emocionales, pero rectificó decisiones. El poder volvió a su lugar no por un gesto humano, sino por una resolución formal que ya no podía ser revertida. Mirando atrás, entendí que el desenlace no consistía en derrotar a alguien, sino en obligar a una estructura a mirarse a sí misma y ajustar sus propios mecanismos. El antagonista quedó fuera del proceso sin ser nombrado, porque ya no tenía una vía para intervenir. La corrección del curso fue institucional y definitiva, y eso era suficiente. El mensaje final no vino en palabras inspiradoras, vino en la estabilidad recuperada y en la certeza de que, incluso dentro de un sistema rígido, los hechos bien documentados pueden inclinar la balanza. Todo terminó como empezó, con papeles y registros, pero esta vez alineados con la realidad. El archivo se cerró, las fechas quedaron asentadas y el silencio administrativo volvió a ser normalidad. No hubo venganza, solo una corrección. Y en ese cierre frío y oficial, encontré la confirmación de que el control ya no estaba en manos ajenas. Esta vez, el sistema había escuchado.